Otro aspecto importante a tener en cuenta es lo que yo le llamo, Héctor, la latinoamericanización de Europa. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno, acá digamos que Europa tenía una posición muy competitiva a nivel mercados, a nivel producción, digamos, especialmente con Alemania en primer lugar, Francia e Italia detrás, como locomotoras de esta Europa industrial, competitiva. Pero competitiva, ¿por qué? Porque ya hace muchas décadas que se beneficiaba de un acuerdo muy conveniente para ambas partes entre Rusia y la Unión Europea, especialmente Alemania, para la provisión de hidrocarburos a muy buen precio. Hidrocarburos buenos, con poco impacto contaminante en su extracción con el medio ambiente, que es algo que supuestamente Europa reivindica y sostiene, a pesar de que ahora se ha volcado de vuelta al consumo de carbón, al carecer de los hidrocarburos justamente que ahora vamos a desarrollar. Entonces esto proveniente de Rusia. ¿Esto que le permitía a Europa? Justamente ser competitivo, inclusive con salarios alemanes, porque esto es lo que hay que poner en la ecuación. Pudiendo brindarle un buen nivel de vida a los trabajadores europeos, a los trabajadores alemanes con muy buenos salarios, el factor que los hacía competitivos justamente es el combustible barato que venía de Rusia. Al romperse esta ecuación por la presión de Estados Unidos, provocando esta escalada, este enfrentamiento que sin duda alimenta Estados Unidos, hay que recordar que a finales del año 2021, en diciembre, Rusia presenta un borrador con una serie de compromisos de seguridad jurídicamente vinculantes entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia, que eran ni más ni menos que para asegurar justamente la seguridad de ambos, no digamos bloque, porque es un bloque y un país. Y esto fue totalmente despreciado por parte de Estados Unidos. Europa sigue siempre a Estados Unidos en sus políticas como un vasallo. ¿Y esto qué condujo? Justamente a la escalada en Ucrania, a la operación militar, después a las sanciones, al presionar por parte de Estados Unidos a que estas sanciones no hagan ni más ni menos que condicionar y suspender el flujo de hidrocarburos rusos a Europa. Esto generó, por supuesto, un incremento en los precios de estos hidrocarburos justamente. Y Estados Unidos entra en el mercado europeo con su famoso gas de esquistos. Es el gas que obtiene a través del fracking, que por eso yo hacía referencia al carácter ecológico, entre comillas, de los hidrocarburos rusos. Porque este gas norteamericano es mucho más complicado de extraer, es mucho más contaminante por la forma, por el fracking, en la fractura hidráulica con la que se obtiene, y aparte es mucho más caro. Entonces el incremento de los precios a nivel internacional a Estados Unidos le convino, y es lo que buscó, porque si no, su gas no es competitivo. Resumidas cuentas, Estados Unidos le vende ahora el gas a Europa a 4 veces más que el precio que obtenía de Rusia. Esto obviamente hace que, por ejemplo, la compañía química BASF alemana ha tenido que recortar su producción en un 50% porque no es competitivo con esos valores. A su vez, Estados Unidos genera una ley de antiinflación, supuestamente se llama así, en la cual para subvencionar el consumo, por ejemplo, de autos eléctricos fabricados en Estados Unidos, se lo subvenciona con un número que creo que era algo de $7.500 por unidad. Esto obviamente lo ofrece a las empresas europeas para que se muden a Estados Unidos, o sea, le está quitando la matriz industrial a Europa para llevarla a Estados Unidos, o sea, generarle desocupación, inflación y este colapso que están teniendo, inclusive con inflación de más del 20% en alimentos, para países que tenían históricamente un 2-3% de inflación. Esa es la situación de Europa hoy, una situación en la cual hay que recordar también que muchos presidentes europeos son ni más ni menos que representantes del globalismo financiero internacional, porque vienen de las empresas y de las empresas financieras globales, como el presidente Macron, que viene de la banca Rothschild, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, el ex primer ministro italiano, y así puedo dar otros tantos que vienen
vienen justamente del sector financiero globalista, no productivo. Entonces, Europa presenta esta situación. En Francia, manifestaciones masivas en contra del incremento de la edad jubilatoria, que es lo que quiere hacer Emmanuel Macron, desconociendo totalmente las necesidades de su pueblo. Manifestaciones en Alemania, en Italia, en contra del envío de armamento y de la participación en la guerra, exigiéndole a Olaf Scholz en Alemania que deje de involucrar al país germano en una posible guerra y en este enfrentamiento con Rusia. Hoy veía manifestaciones en Tel Aviv, en Israel. Si bien Israel no sancionó a Rusia y no tiene una posición tomada más que de neutralidad, también israelíes manifestándose con banderas rusas y recordando justamente lo que los nacionalistas ucranianos le hicieron a la población judía, entre tantas otras, como los polacos, los rusos, los comunistas ucranianos que se oponían a los nacionalistas, lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nosotros tenemos en este momento una Europa que está en una posición de vasallaje respecto a Washington, Washington destruyendo la matriz productiva de Europa, y en contraste a esto, el presidente que todos decían que era un demonio, que lo iba a derrocar la misma gente y que se le iban a oponer y que tenía los días contados. Estoy hablando de Vladimir Putin. Es un presidente que tiene una popularidad que no baja del 80%, con más de 20 años, 23 años en el mando del país eslavo. Hace pocos días, el 21 de febrero, si no me equivoco, ahora hace unos días, dio un discurso de 2 horas, casi 2 horas, para la Asamblea Federal, que sería los representantes de lo que sería nuestra Cámara de Senadores y la Rada Estatal, que sería la Cámara de Diputados. En este discurso anunció medidas sociales de relevancia, la protección de los veteranos de guerra y de las familias de los caídos en la guerra, el incremento de la calidad en la educación y el presupuesto, la salud pública, todos estos ítems que ya son de primer nivel en Rusia, el incremento de la protección y la ayuda financiera a las familias con hijos. Fíjense cómo, aparte de unos números macroeconómicos realmente envidiables, como un 4 o 5% de inflación, una desocupación del 3,5%, un crecimiento y un superávit que se calcula aproximadamente en 800.000 millones de dólares. Entonces, todos una serie de números que contrastan fuertemente con esta realidad europea. Creo que esto marca claramente hacia dónde van los líderes que trabajan por sus pueblos y hacia dónde van los que trabajan justamente en detrimento de estos y en beneficio simplemente del interés financiero.